Buen día, mi nombre es Carlos Emilio Lupercio Saucedo y hoy te hablaré acerca de la definición de comunicación. Bueno, para empezar, a mí me gustaría que te respondieras esta pregunta. ¿Para ti qué es comunicación? Bueno, de acuerdo al material proporcionado por nuestra profesora de humanidades, etimológicamente se refiere a compartir o intercambiar, de manera general, como un proceso de transmisión de estructuras entre partes de un sistema que son identificables en el tiempo o en el espacio. Si agarramos un diccionario, esto nos la define como el trato, correspondencia entre dos o más personas, también como la transmisión de señales mediante un código entre el emisor y el receptor. Bueno, como te has dado cuenta y lo hemos visto en estas definiciones, la comunicación se puede definir en una sola palabra, la cual es transmitir. ¿Qué? Algo. Información, experiencias, sentimientos, conocimientos, todo aquello que quieras compartir. Bueno, regresando un poco a la pregunta del inicio, ¿para ti qué es comunicación? Bueno, para mí es una necesidad del ser humano. ¿Por qué una necesidad? Porque es esa necesidad de expresarnos, de hablar, de, de lo que imaginas y quieres compartir. Bueno, aparte de que siempre nos han dicho de que el ser humano es sociable por naturaleza. ¿Y qué pasaría si no existiera comunicación? ¿Sería todavía sociable? Bueno, un ejemplo claro de lo que te estoy diciendo como necesidad serían los bebés. ¿Por qué los bebés? Porque como tal no tienen una forma de comunicarse, solo tienen el llanto, que es ya a base de interpretación personal de sus papás o de cualquier otra persona que llega a conocer ese bebé y llore, de que le des interpretación, ya sea de que si quiere comer, se hizo del baño, está incómodo, tiene calor, tiene frío, qué sé yo, ese llanto puede expresar muchas cosas. Bueno, regresando un poco a la definición, sí, es un proceso de intercambio y transmisión de información. Bueno, ahora te hablaré acerca de las características. Bueno, las principales características es que tiene elementos o factores de comunicación para que se dé este proceso. Estos factores o elementos son fuente, emisor, código, mensaje primario, receptor, canal, ruido y retroalimentación. Otra de sus características es que hay un intercambio de información. Con esto me refiero a que todas las partes involucradas dan y reciben información. Información como conocimientos, experiencias, sentimientos, entre otros. Otra de sus características es la inmediatez. Con esto me refiero a que puede ser de manera directa e inmediata, es decir, cara a cara, o de manera indirecta y diferida, es decir, a través de medio, como ahorita me estoy comunicando con ustedes. Otra característica es que hay retroalimentación. Con esto me refiero a que no siempre el papel de emisor y receptor son los mismos y, bueno, dentro de una conversación suelen intercambiarse continuamente. Otra de sus características es que es irreversible. Con esto me refiero a que una vez comunicado algo, no se puede eliminar. Otra de sus características es que es natural. Y con esto me refiero a que es espontánea, se da de un momento a otro. No planeas decir esto y el otro a otra persona que ves en el momento. Surge. Otra de sus características es que es coherente. Con esto me refiero a que es entendible, que hay un orden de ideas y que hace más fácil de que te entiendan. Bueno, esto sería todo de mi parte, pero quiero complementar lo que dije con un video. No sé que a continuación te dejo este video. Hola, soy Norma Robles y en esta ocasión comparto contigo un video de la comunicación y sus principales características. La comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y sistemas de signos que surgen como producto de la actividad humana. Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios y emociones. Las características de la comunicación se dividen en elementos, tipos y funciones. En los elementos de la comunicación se encuentran el emisor, el receptor, el mensaje
canal y el código. Mientras que los tipos de comunicación son la verbal o lingüística, la no verbal, la escrita y la audiovisual. Las funciones de la comunicación son informativa, expresiva, formativa, persuasiva y de entretenimiento. Algunas de las disciplinas que estudian la comunicación son la antropología, la comunicación social, la psicología, la sociología, las ciencias políticas, entre otras. Finalmente, la comunicación es muy importante ya que nos permite transmitir información, compartir e intercambiar ideas. Aquí se encuentran las referencias consultadas. Muchas gracias por su atención a este video. Soy Norma Robles. Buenos días, mi nombre es Javier Antonio y les voy a hablar sobre teorías del proceso comunicativo. La comunicación humana se basa en 8 factores fundamentales: la fuente, el emisor, el código, el mensaje primario, el receptor, el canal, las barreras y la retroalimentación. Ahora que sabemos que la comunicación se basa en estos 8 factores o elementos fundamentales, veremos a qué se refiere cada uno de ellos. Empecemos con la fuente. La fuente es el lugar en el cual se genera y del cual se emana la información. Después tenemos al emisor. El emisor es esa persona u organización o empresa que se encarga de gestionar el proceso para que el mensaje esté listo para tu transmisión. Esta persona o grupo elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje. Es decir, los codifica de una manera en la que el mensaje sea entendible para el receptor. Continuamos con el receptor. El receptor es esa persona, organización, empresa, al cual está destinado un mensaje, el cual realiza un proceso inverso al del emisor, ya que el receptor descifra e interpreta lo que el emisor quiere dar a conocer. Para este punto existen 2 tipos de receptores: el receptor pasivo, que es el que solo recibe el mensaje, y el receptor activo, que es esa persona que no solo recibe el mensaje, sino que lo percibe y lo almacena, incluso da una respuesta, convirtiéndose en un emisor. En este tipo de receptor se realiza lo que comúnmente denominamos como feedback o retroalimentación. También tenemos el código. El código es un conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje. Un ejemplo es la gramática de algún país, los algoritmos que se ocupan en informática. En sí, todo lo que nos rodea está basado en códigos. Después tenemos lo que es el mensaje primario. El mensaje es el contenido de la información, es el conjunto de ideas, sentimientos o acontecimientos expresados por el emisor y que se desea transmitir al receptor. Tenemos también lo que es el canal. El canal es el medio a través del cual se transmite la información, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, el aire en el caso de la voz, el hilo telefónico en el caso de una conversación telefónica. También tenemos las barreras.
Las barreras es cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo y se puede dar en cualquiera de sus elementos. Por ejemplo, la distorsión de la imagen en la televisión, la fonía de un hablante, la sordera del oyente, una ortografía defectuosa o simplemente la distracción del receptor, entre muchas otras cosas más. Esta parte de la comunicación también suele llamarse ruido. Y finalmente tenemos lo que es la retroalimentación. La retroalimentación se produce cuando se recibe una respuesta, la cual puede ser o no deseada, y es condición necesaria para que se considere que se produce la interacción entre el emisor y el receptor. Esta parte es propia de todo proceso comunicativo. Puede ser positiva, cuando se fomenta la comunicación, o negativa, que es cuando se busca cambiar el tema o terminar por completo la comunicación. Si no hay retroalimentación, entonces solamente hay información, pero no hay un proceso comunicativo completo. Hola, soy Irving Rodríguez Cárdenas del grupo 2SM1. El tema que yo voy a explicar es áreas de la comunicación y qué es un comunicólogo. Eh, la finalidad de las áreas de comunicación es que las personas desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras personas, es decir, comprender y construir la realidad y representar el mundo de forma real o imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para la formación de las personas, pues esto permite tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, es decir, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. Las áreas de estudios de la comunicación humana se dividen en tres áreas. La primera es la sintáctica, que abarca los problemas relativos a la transmisión de información. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a los problemas de codificación, canales, capacidad, ruido, redundancia, etc. Por otro lado, se dice que la sintáctica se trata de la dimensión de la semiótica, que estudia la relación del signo con otros signos. Tenemos a la sintáctica como la dimensión más rigurosa de las tres, al ser la que estudia cómo las relaciones entre los signos se realizan de forma hegemónica y autoritaria, preestablecida, es decir, se conforma sin importar la opinión del intérprete. Lo que importa aquí es el consenso formado durante siglos o por lo menos décadas. Gracias a esta dimensión se conforman las lenguas articuladas y las convenciones sociales sobre sistemas de signos, como el castellano, el latín, las señales de tránsito o cualquier otro sistema que tenga ya conformado y establecido rigurosamente un patrón. Un ejemplo puede ser la palabra hola. Esta se conforma por 4 letras, la H, la O, la L y la A, que esto sería igual a un saludo en castellano. Por otro lado, aunque sean hegemónicas, autoritarias e impuestas, si rompiéramos estas convenciones sintácticas simplemente no podríamos establecer un acuerdo común de comunicación. Por ejemplo, otra vez retomando el ejemplo anterior, la palabra hola, si le cambiamos el orden a las dos últimas letras, quedaría o alta y eso no tendría un significado. La segunda área de comunicación es la semántica. El significado constituye la preocupación central de la semántica. Toda información compartida supone una convención semántica. Y la semántica estudia la relación que se da entre lo que se piensa del objeto y el objetivo, al ser una dimensión centrada en el pensamiento, el intelecto y la razón. Abordar esta dimensión semántica implica
abordar la perspectiva del objeto y su percepción en el sujeto. Al respecto existen variadas y encontradas posturas. Pondremos de lado el enfoque que aleja de las manos del humano a la realidad, es decir, que la realidad es todo aquello que no se puede representar. Aclarado que el objeto es independiente y puede existir sin la visión antropocéntrica, donde gracias al sujeto existe el objeto, podemos comenzar a hablar de que solo el objeto es un entendimiento en el sujeto, mas no el objeto en sí, según un escritor, Santo Tomás. Es justo en medio del entendimiento del sujeto sobre el objeto donde tiene cabida la semántica, lo cual la hace bastante interesante en el diseño gráfico. Por ejemplo, si decimos la palabra piso, nosotros pensamos en un lugar donde pisar. En este ejemplo, la semántica sería que la idea de piso se nombra como el lugar que tenemos para poder pisar y poder estar. También podríamos decir lo siguiente en el ejemplo que continúa, utilizando el mismo objeto. El objeto sería el piso y como significado nos puede dar seguridad. Se dice seguridad porque el objeto piso también nos puede dar la idea de seguridad al permitirnos sentirnos en equilibrio. Y otro ejemplo igual con la palabra piso es un lugar donde poder caminar. El objeto pisa y ahora nos sirve para darnos una idea de que nos permite movilizarnos. En esta dimensión encontramos en el diseño gráfico todas las disciplinas que tengan que ver con abstraer una idea y exponerla. La pragmática, cuando la comunicación afecta la conducta. Comunicación y conducta se usan como sinónimos, ya que toda conducta comunica y comunicar no implica solo el lenguaje verbal. Así, desde la perspectiva de la pragmática, toda conducta y no solo el habla es comunicación. En la pragmática no solo interesa el efecto de una comunicación sobre el receptor, sino también el efecto que la reacción del receptor tiene sobre el emisor. La pragmática es una dimensión de la semiótica que estudia la relación del signo con sus intérpretes. Es decir, hablamos de la dimensión que se encarga de estudiar cómo el sujeto interpreta el signo. Es la dimensión del signo que el sujeto relaciona con su esfera afectiva, vivencial, personal, sensorial y en este sentido se aproxima a la hermenéutica y según es la dimensión del signo que aborda la interpretación más íntima del sujeto. Un ejemplo es la palabra cama, que nos da un significado a descansar. La vivencia del objeto cama se percibe como el lugar que permite reposo, comodidad, dormir y todo esto en general descansar. Tomando ese mismo ejemplo, cama también nos podría dar un significado de brincar. El mismo objeto cama cambiado de contexto puede servir para un rato de diversión a través del brinco. Bien, ¿y qué es un comunicólogo? Un comunicólogo analiza los procesos de la comunicación masiva, institucional, comunitaria, etc., para comprenderlos y criticarlos sistemáticamente a partir de determinadas teorías de la comunicación. Una de sus principales responsabilidades es determinar los procesos para llevar a cabo la función de comunicar, ya sea de manera verbal, escrita o no verbal. Algunos puntos que debe de caracterizar a un comunicólogo debe tener creatividad. Un buen comunicólogo busca nuevas formas de divulgar información a través de canales frescos que llaman la atención de la audiencia y les aporten mensajes relativamente para sus necesidades.
Liderazgo. Se reconoce por su apertura a trabajar en equipo, teniendo la oportunidad de liderarlo para alcanzar objetivos en conjunto. Debe tener dominio del lenguaje verbal y no verbal. Interacción constante. Una de las mejores habilidades de un comunicólogo es que se preocupa por consolidar relaciones cercanas con su audiencia. Sabe escucharlas, conoce de primera mano lo que buscan y lo que necesitan, por lo que aporta contenido que no les distraiga o aburra. Otro punto es el sentido de innovación. Un buen comunicólogo se empapa de las nuevas tendencias digitales que surgen día a día. Y por último, aprendizaje continuo. A diario surgen nuevas plataformas que captan la atención de audiencias masivas y otras pasan de moda. De allí se reconocen los medios por los cuales debe entablar y mantener la comunicación. Algunos campos de acción son, en este sentido, el profesional de la comunicación se desarrolla fundamentalmente en dos campos de acción: la investigación y la estrategia. La investigación: se analizan o identifican los mensajes desde su elaboración hasta su recepción, así como la situación social y la interrelación de los emisores. Esto quiere decir quienes elaboran el mensaje y los receptores a quien va dirigido. Otro campo de acción es la estrategia, que se aplican las técnicas y habilidades para resolver problemas concretos mediante el diseño de estrategias de comunicación y elaboración de mensajes. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a hablarles un poco acerca de lo que es el alfabeto. El alfabeto, pues, es un sistema de escritura que va a diferenciar un lenguaje de otro a través de signos que van a ser específicos y diferentes para cada lengua, obviamente. Y bueno, nosotros inicialmente, bueno, se inició con una cierta simbología, pictogramas, ideogramas y fonogramas como bases de la escritura. Bueno, a partir de la escritura nace el alfabeto, ya que la escritura había nacido mucho antes que el alfabeto, porque pues era necesario que hubieran símbolos y representaciones y hacer sonidos con esos símbolos, más que nada. Y bueno, los inicios del alfabeto, que hoy en general todos sabemos que es universal casi, pues se remontan hacia el año del 2000, año 2000 antes de Cristo, y tiene inicios en Egipto. Inicialmente pues sabemos que en Egipto iniciaron con jeroglíficos, hicieron una adaptación de jeroglíficos usándola tal vez como un alfabeto en ese tiempo, pero obvio no estaba muy bien definido para todas las personas, no era como que hubiera un conocimiento de todos, que sabían lo que significaba exactamente cada símbolo. Bueno, la primera escritura alfabética nació, bueno, hubo una en el año de 1850 a.C. por obreros semitas, que tenía un carácter pictográfico y bueno, las ciudades de estado fenicias fueron quienes hicieron amplio uso de alfabeto, y es por eso que se llama fenicio a las sucesivas versiones de una escritura que es muy general. Y bueno, los fenicios, o las ciudades fenicias como eran llamadas, pues eran estados marítimos en centro de una vasta red comercial, y el alfabeto fenicio se difundió por todo el Mediterráneo, por lo cual se fue haciendo más conocido, y así fue como empezaron los principios de símbolos con un significado que todos iban a empezar a saber y que tenían sonidos. Hay dos variantes del alfabeto fenicio que han tenido muy importante impacto en la historia de la escritura. Es el alfabeto arameo y el alfabeto griego. Estos representaban solamente las consonantes de lo que es el alfabeto. Y bueno, el alfabeto arameo revolucionó gracias a los fenicios,
Y como era la escritura oficial del Imperio Persa, eh, es casi la base de todos los alfabetos modernos del continente de Asia. Bueno, el alfabeto entonces es un conjunto, ya dijimos, de signos gráficos que se definen con un valor fonético, sonidos, que al combinarse forman palabras con un sentido específico. Eh, Obviamente hubo un proceso de transición en la historia del alfabeto, de cómo fue surgiendo. Y primero tenemos en los años 2700 a.C., como dije, en los jeroglíficos egipcios, que componían 22 signos que representaban las consonantes únicamente. Y bueno, también había un símbolo que representaba las vocales cuando se ubicaba al principio o al final de una palabra. Era más simple la pronunciación de los símbolos. Este, pero bueno, no se concibe como un método completamente alfabético porque pues no tenía muy bien definido todo. Era muy no muy conocido por todos. Entonces, el siguiente alfabeto que tenemos fue el alfabeto semítico, que fue desarrollado en 1800 a.C. por trabajadores semíticos, influidos igual por la escritura egipcia, basados en eso. Como dije, la escritura egipcia fue la base de todos los alfabetos que fueran surgiendo, porque fue la principal idea. Y bueno, como supimos, los jeroglíficos egipcios tenían 22 signos. Aquí agregaron en total más de 30 símbolos. Agregaron 8 símbolos. Y bueno, el alfabeto se diseminó hacia otras culturas, se fue haciendo más famoso y tuvo gran impacto en el mundo de la escritura. Me parece que era muy conocido porque empezaba de derecha a izquierda, algo muy raro. Y bueno, después tenemos el alfabeto fenicio, del que dijimos que se deriva el alfabeto arameo, que también es muy conocido. Bueno, el alfabeto arameo se dice que es un sistema consonántico llamado abajad y va dejando a un lado las imágenes o pictogramas que pues, permitió la asimilación por muchas culturas, logrando adaptarse al alfabeto griego y al arameo. Y bueno, por consiguiente tenemos el alfabeto griego, que pues es del lenguaje griego. Y pues las letras fueron tomadas desde los alfabetos fenicios y se le adaptaron ciertas consonantes llevándolas a vocales. Completaron el alfabeto y asignaron a cada vocal y a cada consonante un símbolo distinto. Y por último tenemos el alfabeto romano, que es el que está más reciente de nuestros alfabetos, que conocemos como lenguas románticas y todo eso. Bueno, pues el alfabeto también se conoce como latino, y fue creado por la tribu latina, que bueno, después se convirtieron en romanos, cambió su nombre de su tribu, y estos adoptaron el alfabeto de los griegos occidentales por medio del contacto con etruscos. Y bueno, para este nuevo alfabeto los romanos desecharon unas 4 letras y inventaron algunas como son la F, S, G y K. Y pues ahora habían creado un alfabeto ya con 21 letras para entonces, que se fue haciendo conocido por todo el mundo ya. Y Roma, bueno, se convertiría en una potencia pues, mundial debido a esto, al conocimiento de la creación de este alfabeto romano. Y bueno, en esta evolución también se introducen la Z y la Y para alcanzar un total de 23 letras, que son con las que hoy en día contamos en nuestro alfabeto. Buenos días, yo soy Javier Antonio y ahora les voy a hablar sobre las funciones de la comunicación. Tenemos 3 funciones fundamentales de la comunicación: la función afectiva, la función reguladora y la función informativa. Ahora les voy a hablar sobre qué trata cada una de estas funciones. Empecemos con la función afectiva. Mediante la comunicación nos relacionamos emocionalmente con los demás.
expresando nuestros sentimientos y afectos. Esta función de la comunicación es de gran importancia para la estabilidad emocional de las personas. En esta función, el emisor debe de otorgarle la carga afectiva que considere necesaria, debido a que no todos los mensajes requieren de la misma emotividad. Después tenemos la función reguladora. La comunicación puede ser utilizada para regular la conducta de los demás y facilitar su adaptación a la sociedad. Por ejemplo, una crítica permite conocer la valoración que los demás tienen de nosotros, pero es necesario asimilarse, proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo sucedido. Y finalmente, tenemos la función informativa. A través de esta función, transmitimos la cultura, la historia, experiencias, entre muchas cosas más. Esta función es esencial en el ámbito educativo. Hechos sociales, como la mentira, son una forma de comunicación informativa. Aunque pueden llegar a tener aspectos reguladores y afectivos, esta forma, esta mentira, se trata de una función en la que el emisor trata de influir sobre el estado mental del receptor para sacar ventaja. Aparte de estas funciones que ya vimos, existen otras funciones, las cuales se ocupan dentro de grupos, equipos o empresas. Tenemos, por ejemplo, la función del control. En este caso, la comunicación controla el comportamiento individual. Las organizaciones poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben de regirse los empleados. Además, esta función se da en la comunicación informal. También tenemos la motivación. Se realiza en el sentido de esclarecer a los empleados qué es lo que se debe hacer, si se está desempeñando de una forma adecuada, y qué es lo que necesitan hacer para mejorar su rendimiento. Tenemos la expresión emocional. Gran parte de los empleados observan su trabajo como un medio para interactuar con los demás, por el cual transmiten fracasos y de igual manera satisfacciones, es decir, sentimientos. Y finalmente, tenemos la cooperación. La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de problemas. Se le puede denominar como un facilitador en la toma de decisiones, en la medida que brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se pueden presentar. Y eso es todo por mi parte. Espero que les haya quedado muy claro este tema de las funciones de la comunicación. Hola, mi nombre es Noemí Hernández Tapia, soy del grupo 2SM1 y voy a hablar acerca de lo que es la comunicación no verbal. El concepto de comunicación no verbal se refiere a todo aquello a toda aquella forma de comunicación que no va a depender de un lenguaje o de palabras en concreto para que exista un sistema de comunicación. O sea, aquí nos vamos a referir únicamente a hacer movimientos corporales, a expresiones, ademanes con las manos, movimientos. eh, este, bueno, nosotros usamos, normalmente nosotros tenemos la creencia de que se usa el lenguaje no verbal únicamente para las personas que no pueden hablar o que tienen problemas con el habla, pero no es así, realmente todos usamos un lenguaje no verbal, aunque nosotros hablemos con palabras verbalmente, hacemos uso de un lenguaje que no es verbal porque hacemos expresiones, gestos, movimientos todo el tiempo. Se dice, bueno, entonces que la comunicación no verbal la usamos para realizar o ilustrar algún mensaje verbal. Bueno, en pocas palabras, pues la usamos para codificar un mensaje. O sea, nosotros queremos enviar un mensaje
a una persona y queremos que esta persona lo interprete como nosotros queremos que lo entienda. Y bueno, en este caso la codificación es igual que el mismo elemento que en la comunicación verbal. Lo que únicamente cambia aquí es que aquí hablamos de símbolos y no de palabras. Aquí la codificación sería la relación de un símbolo y su significado. Tenemos dos tipos de codificación en la comunicación no verbal. La primera es la arbitraria, que es cuando un acto no verbal no se parece nada a lo que el acto significa. O sea, nosotros podemos estar en un contexto de donde no estamos hablando, o sí, tal vez de algún tema, pero de la nada nosotros hacemos una acción como cruzar los dedos. La persona que está con nosotros a lo mejor no lo entiende porque no es algo que tenga que ver con el contexto, algo fuera de lo normal, ¿no? Y bueno, la siguiente codificación sería la icónica. La icónica es cuando el acto no verbal sí se va a relacionar con su significado. O sea, nosotros vamos a estar discutiendo, por ejemplo, una persona va a estar enojado y te va a estar retando una pelea y va a tener su cara, su semblante enojado, te va a hacer a lo mejor un puño, alguna señal de que está enojada y tú vas a comprenderlo gracias a ese lenguaje no verbal. Las características del lenguaje no verbal son que se llevan a cabo sin el uso de palabras, como ya había mencionado, además de que son de forma inconsciente o de forma involuntaria en la mayoría de los casos. Pues sí, no son realizados de forma automática, no es como que nosotros lo tengamos planeado. Y bueno, los movimientos corporales, las posturas, la mirada y las formas de sentarse, esos son ejemplos, como ya había mencionado, y se relaciona también con la comunicación verbal. Van muy de la mano estas dos, la comunicación no verbal y la comunicación verbal. De hecho, algunos consideran que la comunicación no verbal, perdón, es la más importante, porque pues esta hace que expreses tus sentimientos y emociones, que son más importantes. Las palabras a lo mejor te dan información, pero no te dan, o sea, detalles de qué es lo que estás sintiendo. Y bueno, también actúa como reguladora del proceso de comunicación, ampliando el significado del mensaje. O sea, nosotros podemos dar a entender mejor nuestro mensaje haciendo movimientos, ejemplificando a lo mejor con las manos, señalamos algo que queremos que vean. Y también pues la comunicación no verbal tiene mayor número de funciones que el verbal. Como dije, a veces se considera más funcional que la verbal, y también pues expresa sentimientos y emociones y contradice a la comunicación verbal en ocasiones. Puede que tú digas que estás feliz, pero en realidad te ves triste, las personas te ven triste, se nota, y eso sería como una contradicción. En la comunicación no verbal vamos a tener factores que se van a asociar, van a ser el lenguaje verbal y los factores que también se asocian con el comportamiento. A lo mejor aquí estamos hablando de la comunicación no verbal, pero se relaciona mucho, como dije, con con el lenguaje verbal, perdón. O sea, nosotros podemos usar ambos a la misma vez y es por eso que en este caso los estoy relacionando. Estoy diciendo que son factores de la comunicación no verbal. Estos factores pues van a tener tres ramas. Van a ser la paralingüística, kinesia y la proxémica. La paralingüística pues se va a encargar de estudiar los aspectos de semántica del lenguaje, o sea, todo los que no son de semántica del lenguaje, los que no tienen que ver mucho con el lenguaje, en realidad se relaciona más con nuestros volúmenes de voz, nuestros tonos, nuestro ritmo de voz, silencios, el timbre, si suenas feliz, si suenas enojado. Y bueno, en los factores asociados al comportamiento tenemos la kinesia, esta rama que se dedica a estudiar el significado de los movimientos humanos. Como por ejemplo nosotros al hablar hacemos, como dije, expresiones faciales, miradas, posturas, gestos, movimientos corporales, que se conocen como kinesia, todo lo motriz, por decirlo, bueno, todos los movimientos que hacemos con el cuerpo, que ejecutamos con nuestro cuerpo. En cambio, también hablamos sobre la proxémica, que esta no es muy conocida porque fue introducida por un escritor, que bueno, ese escritor pues hablaba acerca de esto como una expresión propuesta para hacer referencia a lo que es el análisis del espacio personal o todo lo que nos rodea.
como por ejemplo, bueno, aquí en este caso, pues sé que es el espacio personal, únicamente de lo que estamos rodeados. Muy buenos días, maestro y compañeros. Yo les voy a presentar la última parte del tema, que sería las características de la comunicación escrita por su servidor Dávila Cedeño Yair. Para empezar con este tema, tanto el leer como el escribir se aprenden nuevos conocimientos. Somos capaces de comunicarnos a través del espacio y del tiempo y proporcionamos la reflexión y la creación. La comunicación escrita también tiene un carácter funcional, ya que nos ayuda a relacionarnos con el resto de la sociedad, por ejemplo, con instituciones u organismos, a través de contratos, leyes, solicitudes, etc. Básicamente, la comunicación escrita es muy importante para nosotros, es fundamental, ya que lo ocupamos en nuestra vida cotidiana para ya sea redactar un texto, enviar un mensaje, enviar una solicitud a una institución, etcétera. Básicamente lo podemos todo el tiempo. Pero antes de entrar a las características de la comunicación escrita, ¿qué es? La comunicación escrita es cualquier tipo de interacción que hace el uso de las palabras escrita o textual y que permite transmitir un mensaje sin la necesidad de que el emisor y el receptor coincidan en el mismo lugar y tiempo, que a diferencia de la comunicación oral, que por ejemplo aquí no es necesario que el emisor y el receptor se encuentren en una misma habitación o estén frente a frente. Aquí no es necesario eso. Aquí la distancia no importa, ya que puedes escribir un texto o redactar un mensaje y lo puedes enviar en cualquier momento o lugar y el receptor lo va a recibir sin ningún de problemas y va a dar entender el mismo mensaje que si fuera hablado. Consiste también en la redacción de signos que forman parte de un código lingüístico determinado, ya sea que se ocupan las mismas, tienen sus propios tipos de reglas, que sean las ortográficas y las gramaticales. Cuando dos interlocutores se comunican por escrito, se utiliza un canal visual, ya sea, por ejemplo, un canal de texto, un libro o un correo, etc. El contexto del acto comunicativo también se compone de diferentes elementos textuales que ayudan a crear un mensaje de forma elaborada. Y el escribir, por tanto, requiere una mayor concentración que a diferencia del acto de hablar. También es necesario un dominio amplio del léxico, un buen manejo de las palabras y en forma de dar para que tenga sentido en ese que queremos dar. También se tiene que respetar las gramaticales y las ortográficas de la lengua, debido a un carácter de permanencia de los escritos. Todo ello unido a las exigencias de un estilo variado, selecto y preciso de redacción. También depende de a quién se quiere dar un mensaje, ya sea, por ejemplo, una gran masa de personas, a una sociedad, o ya sea para personas más específicas. Depende mucho de la situación. También las características de la lengua escrita, a diferencia de la oral, también tiene unas que las distinguen. Por ejemplo, ya serían las letras, las tildes y signos de puntuación para construir el mensaje. Es reflexiva, organizada, elaborada y lógica. También está construida de manera correcta y precisa. Es diferida y permanente también. Se establece una relación unilateral entre el emisor y el receptor. Cualquier referencia textual o extratextual se hace con las palabras. Estas ya serían algunas de las características. También la lengua escrita sirve para la expresión del pensamiento, aunque no siempre a través de un texto podemos reflejar con exactitud o con precisión el mensaje que queremos dar a entender, nuestros pensamientos. Pero también hay diferentes posibilidades para hacerlo. Por ejemplo, ya que se disponen de diferentes géneros literarios, que estos permiten mostrar de maneras diversas nuestros pensamientos. Estos nos permiten ya sea dar a entender un pensamiento específico, que a diferencia de que no podemos expresarnos totalmente con un texto completo. Por ejemplo, tenemos el género épico narrativo, el género lírico, el género dramático y el género didáctico. Estos son algunos, también existen los subgéneros, pero ya no entraremos a profundidad para conocer los demás. Estos son por encima. Ya para finalizar mi parte, les voy a mostrar un video que explica qué es la comunicación escrita, algunos de sus tipos, características, también algunas ventajas que contiene, y entre otras cosas. Para resumir toda esta parte.
Y ya con esto finalizaríamos nuestra exposición. Espero que les haya gustado y hayan entendido con exactitud lo que queremos dar a entender. Y muchas gracias por su atención.